Carlos IV había asumido los destinos de España en 1788, 6 meses antes del dramático pronunciamiento francés contra el absolutismo monárquico. La onda de choque de la Revolución Francesa afectó hasta a los reformistas moderados y asustó a un Carlos IV incapaz de comprender sus efectos. Muy malas noticias de Francia. ¿Qué ha ocurrido? He mandado llamar al embajador. Mi primo Luis el Rey debe haberse vuelto loco. Ha cedido sus poderes a la Asamblea Nacional. Esto es una revolución. La revolución. El repliegue hacia posiciones más conservadoras se hizo inevitable. Incluso un veterano reformista como el conde de Floridablanca creyó conveniente volver sobre sus pasos. Aisló España para evitar el contagio revolucionario. Porque aquí no queremos tanta luz ni sus consecuencias, señalaría en una carta al embajador español en París. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, declaran: Artículo primero. Todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La Inquisición se convertía en una firme aliada de la policía para reprimir la libre difusión de las ideas. Se prohibía la lectura, venta y tenencia de todos aquellos libros considerados blasfemos y antimonárquicos, y se creaba un llamado cordón sanitario para impedir la llegada a España de una larga lista de autores considerados prohibidos. ¡Y a la católica España le debo este sacrificio! España se erigía así en abanderada de la defensa de la monarquía y el catolicismo frente a la Francia revolucionaria. Pero Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Hobbes, Burke o Locke eran leídos clandestinamente por algunos españoles que también aprobaban lo acaecido en Francia, aunque rechazaban el terror y los crímenes cometidos en aras de la libertad. Eran los llamados ilustrados, intelectuales que tuvieron gran protagonismo durante el reinado de Carlos III. Entre ellos se encontraba Gaspar Melchor de Jovellanos, autor del informe sobre la ley agraria, en el que abogaba por la liberalización del suelo. He investigado incluso varios autos de fe contra las brujas. Supersticiones impropias de estos tiempos. En este caldo de cultivo ideológico se formaron los hombres llamados a proclamar la primera Constitución española. Floridablanca había sido un eficiente ministro de Carlos III y lo era de Carlos IV, pero no pudo impedir que grupos de reformistas perseverantes terminaran minando su reputación. En 1792 fue reemplazado por el conde de Aranda, un destacado miembro del partido aragonés que proponía una monarquía menos absolutista. Aranda presumía de su amistad con Voltaire y con otros inspiradores u ejecutores de la Revolución Francesa. Esa condición catapultó su ascenso. Carlos IV necesitaba un interlocutor con los revolucionarios franceses para tratar de rescatar a su primo Luis XVI, retenido y amenazado de muerte. La proclamación de la República, el estallido del terror revolucionario y el encarcelamiento y proceso de Luis XVI liquidaron las intenciones de Aranda. El conde terminó acusado de discípulo de la escuela jacobina y reemplazado por un joven y casi desconocido amigo del rey, Manuel Godoy. Este era un oficial de la Guardia Real proveniente de la pequeña nobleza extremeña, cuya buena estrella había comenzado a brillar a la par que la llegada de Carlos IV al trono. De hecho, escoltaba a los jóvenes soberanos cuando se cayó del caballo. Ese pequeño accidente motivó que ganara las simpatías de la reina María Luisa y que entrara en la historia con enormes consecuencias. María Luisa ya había escandalizado a la mojigata corte española por su conducta poco recatada para los cánones de la época. Solía vestir a la última moda de París y caminar con sus amigas por Madrid, acompañadas solo por apuestos miembros de la Guardia Real. Pero su influencia sobre su esposo sería la causa primordial de la aparición de Godoy como protagonista central del futuro drama español. Es el mejor regalo que me has hecho en tu vida. ¿Qué piensas?
Gracias a su condición de favorito de la reina, Manuel Godoy tomó las riendas del Estado con tan solo 25 años. El oscuro origen de su llegada al poder y la torpeza de sus decisiones le proporcionaron pronto una gran impopularidad. Tras el fracaso de las políticas encaminadas a salvar la vida de Luis XVI, España le declara la guerra a Francia. Las consecuencias fueron ruinosas. Contribuyeron al desplome definitivo de la hacienda española. Tras el 18 de Brumario y la llegada al poder de Napoleón en el país vecino, España acaba convirtiéndose en un mero satélite de la política internacional francesa en sus guerras contra Inglaterra. El desastre de Trafalgar, donde los ingleses derrotaron al ejército franco-español, acabó definitivamente con la supremacía marítima de España, lo que ponía en peligro el mantenimiento del imperio en América. En las colonias, por entonces, ya se empezaba a pensar que el imperio español no tenía sentido y practicaban el comercio clandestino con ingleses y holandeses. Las guerras por el poder entre los miembros de la familia real española fueron aprovechadas sabiamente por Napoleón. Por un lado, la reina María Luisa y Godoy. Por el otro, el joven príncipe de Asturias, celoso de los poderes que acumulaba el favorito. En torno a la figura del futuro Fernando VII se posicionaba la nobleza y el clero más reaccionarios. El trono es mío. Ambos bandos reclamaban el apoyo del emperador francés, convirtiéndose así en títeres de sus decisiones. El 18 de octubre de 1807, las tropas de Napoleón comenzaban a traspasar la frontera española, con la excusa de preparar la invasión de Portugal. La oposición a la política de Godoy consiguió unir a campesinos, eclesiásticos, burgueses y nobles. Un grupo de estos últimos del partido fernandino, apoyados por la Guardia Real y la población de Aranjuez, donde se hallaban los monarcas, provocó la noche del 17 de marzo de 1808 un motín que intentaba impedir la salida del príncipe heredero. La multitud asaltó el palacio de Godoy y acabó apaleando y encarcelando al valido, mientras muchos pedían su cabeza. Carlos IV abdicaba al día siguiente en favor de su hijo, desde entonces Fernando VII. Pero Napoleón no acepta al nuevo rey. Aconsejado por su lugarteniente Murat, jefe de los ejércitos franceses de ocupación en Madrid, el emperador ahora pretende aprovechar las desavenencias en la Casa Real Española para acelerar la invasión de la península. El traslado de los reyes a Bayona y la petición que estos hacían a través de Napoleón de liberar oficialmente a Godoy encresparon aún más los ánimos populares. Napoleón propone un encuentro con Fernando VII, una entrevista que debía celebrarse en Burgos, pero la entrevista acaba teniendo lugar en Bayona. Allí el emperador ordena al rey español que devuelva la corona a su padre, aduciendo la ilegitimidad de los acontecimientos de Aranjuez. Las intenciones de Napoleón eran claras. Una vez conseguida la renuncia de Fernando, pediría la abdicación de su padre. Fernando, te exijo que renuncies al trono. Las abdicaciones de Bayona dejaban el campo libre para colocar en el trono español al candidato de Napoleón, su hermano, José Bonaparte. ¡Que llevan a los infantes! ¡Fuera los invasores! El 2 de mayo de 1808, con objeto de impedir el traslado de los últimos miembros de la familia real a Bayona, un grupo de madrileños se arremolinaba alrededor del Palacio Real de Madrid. La descarga de los soldados franceses contra la multitud desarmada prendió la mecha de la revuelta, que se propagó por toda la capital. La mecha de la insurrección se extiende rápidamente y los levantamientos contra los franceses corren como la pólvora de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, hasta generalizarse en todo el país.
El 19 de julio de 1808, en Bailén, se celebra la primera batalla en campo abierto entre franceses y españoles. ¡Adelante! ¡Por España! Después de 3 días de combate, la victoria española es aplastante. Mueren más de 2.000 soldados franceses y cerca de 20.000 son hechos prisioneros. Esta es la primera derrota que sufre el ejército de Napoleón, que hasta entonces se había paseado invencible por toda Europa. En noviembre de 1808, Napoleón en persona llega a España al frente de un gran ejército de 250.000 soldados con la intención de ocupar militarmente todo el país y de situar a su hermano definitivamente en el trono. La ocupación del país es casi total. Los miembros de la Junta Central se tienen que refugiar en Cádiz, la única ciudad que va a permanecer durante los 6 años que durará la guerra en manos españolas. Tras la derrota y el desmoronamiento del ejército español, la resistencia patriótica recurre para hacer frente al dominio aplastante de Napoleón a una nueva modalidad de guerra no convencional, la guerra de guerrillas. Soldados, oficiales, curas, campesinos, aventureros, españoles de toda clase y condición se echan al monte y se hacen guerrilleros. Los guerrilleros se dedican a hostigar y sabotear a las tropas francesas, valiéndose del conocimiento del terreno, de la solidaridad del pueblo y del efecto sorpresa. ¡Seguidme! Es tanta la inseguridad que producen en el enemigo que Napoleón se ve obligado a mantener en España durante toda la guerra a 300.000 soldados. Así y todo, los franceses que dominan las ciudades son incapaces, a pesar de la feroz represión, de hacerse con el control del campo. Para gobernar, José I se rodea de un amplio grupo de españoles que ven en el nuevo monarca el camino para la regeneración del país. Son los afrancesados. Sí, juro. Muchos de ellos son funcionarios que después de jurar fidelidad al nuevo rey, continúan en sus puestos. Otros son intelectuales, políticos y militares de talante ilustrado y reformista que colaboran libremente con el rey impuesto por Napoleón porque lo consideran un mal menor comparado con los beneficios que puede suponer para el país. Y después de reconocer a Fernando VII como su rey, las Cortes establecen la separación de poderes y asumen para sí el poder legislativo. Hasta ese momento había sido prerrogativa del rey la elaboración de las leyes. Aquí continúan con su frenética actividad legislativa. Aprueban la libertad de imprenta, decretan la abolición de la tortura y la de todos los privilegios feudales, y comienzan a elaborar el proyecto de una constitución que es aprobada después de un año de debates en marzo de 1812. A lo largo de cerca de 400 artículos, la Constitución establece que la forma de gobierno de España es la monarquía parlamentaria. Reconoce a Fernando VII como rey constitucional, declara a la religión católica como la única de los españoles y suprime la Inquisición. La Constitución de Cádiz es promulgada el 19 de marzo de 1812, día de San José, coincidiendo con el 4º aniversario de la subida al trono de Fernando VII. Por este motivo el pueblo gaditano la bautiza como la Pepa. ¡Viva la Pepa! Con la Constitución de Cádiz se hace realidad en España, de una forma pacífica, el triunfo de la burguesía y de su programa político, el liberalismo. España es, tras los Estados Unidos y Francia, el tercer país del mundo en recoger en su Constitución los principios democráticos de la igualdad y la libertad de sus ciudadanos. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! Su Majestad el Emperador. A cambio de la neutralidad de España en la etapa final de la guerra europea,
Napoleón se ve obligado a reconocer a Fernando VII como rey de España. Mis ejércitos abandonan España. El reinado de mi hermano ha concluido. Comienza el tuyo. La paz entre las dos naciones se firma en diciembre de 1813, en el Palacio de Valençay, donde el rey español había permanecido retenido durante toda la guerra. Detrás de las tropas de Napoleón, parten hacia Francia, al exilio, 12.000 españoles. Son los afrancesados. Cuando por fin, en marzo de 1814, regresa Fernando VII a España, hace honor a su apodo, el Deseado. Todos desean su vuelta, aunque por diferentes motivos. Los liberales le aguardan para que jure y acate la Constitución aprobada en Cádiz y prosiga con las reformas. Los absolutistas, también llamados realistas porque son partidarios de fortalecer el poder real, le esperan para que dé un golpe de timón y vuelva a las instituciones tradicionales. Y finalmente, el pueblo, que ha sufrido una guerra durísima que ha dejado al país devastado y arruinado, confía ciegamente que con la vuelta del rey se consiga una paz duradera y se solucionen los graves problemas económicos. Después de haber recorrido media España en olor de multitudes, el 13 de mayo de 1814, Fernando VII hace su entrada triunfal en Madrid y la hace de nuevo como rey absoluto de todos los españoles. ¡Viva la cadena! ¡Viva la cadena! Unos días antes, había firmado un decreto disolviendo las Cortes y derogando todas las reformas aprobadas por ellas, incluida la Constitución. Con este golpe de Estado, recupera de un plumazo todos los poderes de un monarca absoluto. Antes de tomar esa decisión y de enfrentarse a las Cortes y a la regencia que ostentaba el poder ejecutivo hasta que el monarca jurara la Constitución, Fernando VII estuvo midiendo sus fuerzas. Durante su estancia en Valencia, había recibido el respaldo casi total del ejército tradicional y el apoyo incondicional de un grupo de diputados absolutistas que representaban a un tercio de las Cortes. Sabía también que contaba con el apoyo de la Iglesia y con la simpatía del pueblo, que no había dejado de aclamarle desde su vuelta a España. Tanto que en muchos lugares la gente desenganchaba los caballos de su carroza y tiraba de ella con sus propias manos. Eso sucede también en su entrada en Madrid. Los españoles dejan de ser ciudadanos y vuelven a ser súbditos. La vuelta a la monarquía absoluta supone el restablecimiento de las viejas instituciones, como la Inquisición. Un libro de Voltaire, padre. Luego contra la pared. Inmediatamente después del golpe, el rey ordena la detención de los liberales más señalados. Algunos, como los diputados Agustín Argüelles o José de la Quintana, que se habían destacado en los debates constitucionales, son encarcelados. Otros muchos consiguen exiliarse en Francia, donde van a hacer compañía a los afrancesados. Detrás de los Pirineos se van a encontrar cerca de 30.000 españoles, los mejor preparados y más lúcidos con que cuenta la España de aquellos momentos. A pesar de la represión desatada por Fernando VII contra los liberales, una minoría urbana nutrida de intelectuales, comerciantes y una incipiente burguesía industrial continúa manteniendo vivo el espíritu liberal. La burguesía es consciente de que el gran mercado colonial lleva ya tiempo hundiéndose. Pretende reorientar su actividad hacia el mercado español y para eso necesita profundas reformas en el país. Unas reformas que solo los liberales podrían hacer. Los liberales pasan a la clandestinidad y comienzan a conspirar para derribar a la monarquía absoluta y restablecer la Constitución. Como lugar de encuentro empiezan a utilizar por su carácter secreto las logias masónicas. La masonería acabará desempeñando un papel revolucionario y liberal que antes no tenía. España había salido de la guerra con un ejército desunido y sobredimensionado, especialmente en número de oficiales. Porque durante la contienda había surgido un ejército nuevo, el de la guerrilla, que al terminar la guerra se incorporó al tradicional. Con la restauración absolutista de Fernando VII,
la división del ejército español se hace evidente. Por una parte está el ejército profesional que apoya al rey. Por otra, el guerrillero, que está contra el monarca. La reducción de oficiales que lleva a cabo la nueva administración absolutista afecta sobre todo a quienes proceden de la guerrilla, y quienes se quedan en el ejército son relegados a puestos secundarios. El descontento que eso les provoca acaba empujándoles al campo liberal, donde, incorporados a los engranajes de las conspiraciones, encabezarán los pronunciamientos militares contra la monarquía absoluta. ¡Soldados! España vive a merced del poder absoluto y arbitrario del rey Fernando, que en su día declaró nula la idolatrada Constitución de Cádiz. ¡Soldados! ¡Gritad conmigo! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva Riego! El pronunciamiento de Rafael del Riego ante las tropas que estaban esperando para embarcar hacia América tiene lugar en el pueblo sevillano de las Cabezas de San Juan, el primer día del año 1820. Cuando el golpe está a punto de fracasar, se suman a él un grupo de oficiales de La Coruña. A partir de aquí, se van sucediendo en cadena los levantamientos militares por todo el país, hasta empujar a Fernando VII a aceptar la Constitución de 1812 y a aplicar las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz. «Marchemos, y yo el primero, por la senda constitucional», fueron textualmente sus palabras. Riego, el primer militar que triunfa con un pronunciamiento, es homenajeado con un himno que lleva su nombre, el himno de Riego, que es declarado himno nacional. El himno a la ley. Soldados, soldados, la patria, nos llaman a ley. Juremos por ella vencer, a vencer o a morir. 6 meses después del pronunciamiento de Riego, las Cortes se reabren solemnemente con la presencia del rey Fernando VII, que jura públicamente la Constitución. Tiene la palabra el general Riego. Que el rey no tiene prerrogativas, sino deberes. Y aunque todo cambio encuentra resistencias, las Cortes harán saber al mundo que el verdadero valor y grandeza de un monarca consiste en el exacto cumplimiento de sus leyes. Después de restablecer todas las leyes aprobadas por las anteriores Cortes, los diputados continúan legislando para conseguir la unidad político-administrativa del país. Además, se reforma la enseñanza y se crean nuevas universidades. Se amnistía a los afrancesados. Se crea la Milicia Nacional para defender el régimen liberal. Se impone la autoridad civil sobre la eclesiástica. Se suprimen las órdenes monacales, una parte de cuyas propiedades pasa al Estado. Como reacción a estas medidas, la Iglesia comienza a distanciarse del liberalismo. ¡Silencio! ¡Silencio! La aplicación de las reformas discutidas en las Cortes provoca la escisión del bloque liberal en 2 grupos, los moderados y los exaltados. Para los moderados la revolución ya se había producido, y para los exaltados el proceso revolucionario solo acababa de comenzar. En zonas rurales del norte de Castilla, en Navarra y Cataluña, comienzan a formarse partidas de realistas, partidarios de la monarquía tradicional, que se alzan en armas contra el poder liberal. Se echan al monte y allí vuelven a fabricar artesanalmente la pólvora que necesitan para hacer estallar una nueva guerra civil. Utilizan tácticas de la guerrilla y, en algunos casos, las partidas están mandadas por antiguos guerrilleros, como el cura Merino. Cuentan además con el apoyo de la Iglesia, que definitivamente ha roto con los liberales. Los liberales exaltados ganan las elecciones en 1822 y Fernando VII se ve obligado a encargar la formación de gobierno a un liberal radical, Evaristo San Miguel, cuyos planes más inmediatos son atajar la insurrección realista que se extiende por el país y contrarrestar la alarma que ha creado en las potencias conservadoras europeas el triunfo radical. Un año más tarde, en 1823, España es de nuevo invadida por un ejército francés. Son los 100.000 hijos de San Luis. Se les llama así porque los envía el tío de Fernando VII, el rey francés Luis XVIII.
En realidad se trata de un ejército de ocupación enviado por las potencias conservadoras de Europa, agrupadas en la llamada Santa Alianza, para acabar con la monarquía liberal. Sin encontrar apenas resistencia, el ejército francés, dirigido por el duque de Angulema, consigue su objetivo: devolver el poder absoluto a Fernando VII. La revolución liberal es aniquilada mediante la represión. De nuevo, Fernando VII pone en marcha la persecución contra los liberales. Los más señalados, como Riego o el Empecinado, son ajusticiados. ¡Empecinado! Aprovecha los momentos que te quedan para salvar tu alma. ¡Muera la Constitución! Mándese, está detenido. A partir del 1 de octubre de 1823, Fernando VII continúa con su reinado, ahora como rey absoluto, con todos los poderes del Estado en sus manos. Aunque esta vez, para no repetir el fracaso vivido tras la pasada experiencia absolutista, el rey decide introducir medidas reformistas. La creación de la bolsa o la aprobación del Código de Comercio, por ejemplo. La política reformista del gobierno provoca verdadera alarma entre los absolutistas más reaccionarios, también llamados realistas exaltados, que durante el gobierno de los liberales habían apoyado al rey. ¡Hermanos todos en Cristo, escuchadme! No importa que nuestro padre haya sido agraviado. ¡La culpa es de los liberales! Los realistas exaltados se convierten a partir de entonces en la oposición más fuerte al gobierno de Fernando VII. En 1826, la rebelión de los realistas se hace fuerte en las zonas rurales. Y es en Cataluña donde al calor de una revuelta de campesinos adquiere más fuerza. Aquel movimiento de rebeldía es conocido como la Guerra de los Agraviados. Entonces es cuando se oye por primera vez el grito de ¡Viva Carlos V! El llamado Rey Don Carlos es el infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, un hombre con fama de piadoso que es elegido por el movimiento ultra como su nuevo rey. El infante Don Carlos es, de hecho, el heredero del trono de su hermano Fernando, quien después de 3 matrimonios aún no tiene descendencia. La prematura muerte de la tercera esposa del rey, María Amalia de Sajonia, en la primavera de 1829, aumenta las posibilidades sucesorias del infante Don Carlos. Para desesperación de los realistas exaltados, 6 meses después de enviudar, Fernando VII, que tiene 45 años, vuelve a contraer matrimonio. Su cuarta esposa es su sobrina, María Cristina de Borbón, de 23 años. La boda tiene lugar en Aranjuez y es celebrada con festejos populares. A los 4 meses de la boda real y antes de anunciar oficialmente el embarazo de la reina, Fernando VII suprime en abril de 1830 la ley sálica, que desde el establecimiento de los Borbones en España impedía reinar a las mujeres. De esta forma, el monarca se asegura de que su próximo descendiente pueda reinar aunque sea mujer. Eso significa que su hermano Don Carlos queda excluido de la sucesión. Y así es, en efecto. En el mes de octubre de 1830 nace una niña, la infanta Isabel. Ella es la heredera. El 29 de septiembre de 1833, con la llegada del otoño, muere en el Palacio de la Granja Fernando VII. Hasta que alcance la mayoría de edad, su madre, María Cristina, desempeñará la regencia. Su cuñado, el absolutista infante Don Carlos, hermano de Fernando VII, se considera heredero legítimo del trono, según la ley sálica aplicada tradicionalmente por los Borbones. Ante tal amenaza, María Cristina acude a los liberales para salvaguardar la corona de su hija Isabel. La cuestión dinástica desencadena una guerra que será algo más que una lucha por el trono. El lema Dios, Patria, Rey y Fueros recoge los ideales por los que luchan los carlistas, es decir, los partidarios de Don Carlos. En la fase inicial, los carlistas, dirigidos por Zumalacárregui, asedian Bilbao y alcanzan algunos éxitos. También recurren a la táctica de la guerrilla,
con ataques por sorpresa y repliegue y dispersión en las montañas. Su principal apoyo se encuentra en las zonas rurales del norte. Tras 6 años de lucha, el general Espartero frena las tropas de Don Carlos en su intento de entrar en Madrid, y los carlistas deponen las armas. Con el convenio de Vergara, firmado por Espartero y el comandante carlista Maroto, la guerra llega a su fin, aunque algunas partidas carlistas resistirán por un tiempo. Los generales liberales, vencedores de la guerra contra los carlistas, se convierten en los protagonistas absolutos de la vida política durante el reinado de Isabel II. Espartero, Narváez y O'Donnell, aclamados como héroes por el pueblo, premiados con condecoraciones y títulos nobiliarios, son llamados por los partidos para que ocupen sus presidencias respectivas. El fin de la guerra supone el triunfo del liberalismo en España. Sin embargo, dos facciones se disputan el panorama político. Dos grupos con puntos de vista distintos que quieren construir un Estado nacional. Es el inicio de los partidos políticos. Por un lado se sitúan los liberales progresistas como Prim y Espartero. Se consideran adalides de la modernidad política, económica y social. Defienden la soberanía nacional encarnada en las Cortes, a las que deben rendir cuentas el rey y el gobierno. Son sobre todo miembros de la pequeña burguesía e intelectuales. El grupo de los liberales moderados engloba a los grandes terratenientes, comerciantes y financieros. Los moderados abogan por una soberanía conjunta de la corona con amplios poderes y las Cortes. Entre ellos despuntan las figuras de O'Donnell, Bravo Murillo y Narváez. Los liberales defienden el sufragio censitario, es decir, el derecho de voto limitado a una parte de la población según el nivel de renta. Durante el reinado de Isabel II, las decisiones políticas van a ir forjando la estructura de un Estado liberal. A falta de estabilidad, en este periodo de 35 años se suceden 55 gobiernos diferentes, quien esté en el poder va a llevar a cabo sus proyectos políticos. La reina presta su apoyo a los moderados, mientras que los progresistas acceden al poder solo a través de pronunciamientos. Se deshace la organización administrativa del antiguo régimen y el territorio se divide en 49 provincias con administración propia. Desde el Estado se impulsa la desamortización de los bienes de la Iglesia, que se convierte en un mecanismo liberal para conseguir el apoyo de los nuevos propietarios a la causa isabelina. Se realiza la expropiación forzosa de las tierras de la Iglesia y se venden en subasta pública. A cambio, el Estado se compromete a mantener económicamente a los religiosos. En esta época nace la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad pública de carácter militar encargado de velar por la propiedad y el orden público en el ámbito rural. Se impulsa una política educativa a gran escala para terminar con el analfabetismo. La ley Moyano obliga a estudiar hasta los 9 años y el Estado elige el programa y los libros para la educación primaria. Poco a poco, la tasa de escolarización aumenta. La enseñanza superior también sufre un proceso de renovación. Se extiende la filosofía krausista, en la que prima el rigor intelectual y el énfasis por la investigación. Una universidad independiente de la Iglesia, centrada en el empuje hacia el conocimiento y los desarrollos científicos. El régimen de Isabel II da muestras de debilidad. La reina parece prestar más atención a sus aventuras sentimentales que a las demandas sociales, y el malestar crece entre la población. Progresistas y demócratas se alían al verse excluidos de la política real, que favorece solo a los moderados. Descontento da origen a la gloriosa Revolución de 1868. La corona está cada vez más aislada. La oposición se une en el Pacto de Ostende y la revolución estalla en septiembre.
Los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar que, al grito de «Viva España con honra», hace el almirante Juan Bautista Topete desde el arsenal naval de la Carraca. Es el 18 de septiembre de 1868. Este mismo día, el general Prim, líder del Partido Progresista, se embarca en Gibraltar con destino a Cádiz. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa, triunfa pronto en Cádiz, a donde el general Serrano llega con sus tropas para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana, la revolución se extiende con extraordinaria rapidez por todas las ciudades de España, donde se van creando juntas revolucionarias. 10 días después del pronunciamiento de Topete, se libra junto al puente de Alcolea, en Córdoba, la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Isabel II, que está en Lekeitio, Vizcaya, veraneando con su familia, se ve obligada a partir al exilio. Marcha a Francia. Con el triunfo de la Revolución de 1868, se inicia en España un tiempo de esperanza. En esos momentos se abre paso un nuevo liberalismo, el democrático, cargado de afanes renovadores, que aspira a democratizar la vida política y a modernizar la economía para que el país pueda sumarse a los nuevos aires que soplan en Europa. El poder político, que permanece durante un tiempo en manos de las juntas revolucionarias, pasa pronto a un gobierno provisional que preside el general Serrano y que convoca elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal. Las noticias procedentes de España aceleran en Cuba los planes de los independentistas y el 10 de octubre, 2 días después de la formación del gobierno del general Serrano, estalla en Yara, en la zona oriental de la isla, una sublevación. La encabeza Manuel Céspedes, quien promete a sus partidarios la independencia y la abolición de la esclavitud. De las colonias que aún conserva España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, Cuba es la más próspera y la mejor situada estratégicamente. Dedicada al cultivo del café, tabaco y sobre todo azúcar, es un importante mercado para las exportaciones de la península. Un hombre, un voto. Este podría haber sido el eslogan de las elecciones que se celebran en España en enero de 1869 y en las que por primera vez se reconoce el derecho al voto a todos los españoles varones mayores de 25 años. Venga, fuera de aquí, las mujeres no votan. Vamos, las mujeres no. Los resultados electorales dan la mayoría absoluta a la coalición de progresistas, demócratas y unionistas que en ese momento está al frente del gobierno provisional. Muy por detrás quedan los republicanos y los carlistas. Los moderados no obtienen ningún diputado. Durante 6 meses las Cortes debaten el texto de una nueva Constitución que se aprueba en junio de 1869. Esta es la más liberal y democrática de todas las promulgadas hasta ahora. Proclama la soberanía nacional, recoge exhaustivamente todos los derechos y libertades individuales de los ciudadanos que deberán ser garantizados por el Estado. Consagra la libertad de cultos y adopta la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El monarca reina, pero no gobierna. Sin embargo, la nueva Constitución plantea un problema, y es que España sigue siendo una monarquía, pero en esos momentos no tiene rey. Más de un año de gestiones ante las cancillerías europeas le lleva a Prim encontrar un candidato para ocupar el trono. Finalmente se decide por Amadeo de Saboya,
hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. El general Prim somete la propuesta a las Cortes. Aunque un tercio de los diputados, mayoritariamente republicanos, vota en contra, los otros 2 tercios votan a favor. La propuesta es aprobada y en noviembre de 1870 Amadeo I es aceptado como nuevo rey de España. Esta es la primera vez que un monarca es elegido democráticamente. El 27 de diciembre de 1870, mientras el rey Amadeo está de camino hacia España, se produce un suceso que va a cambiar el signo de la nueva monarquía. El general Prim, presidente del gobierno, resulta gravemente herido en un atentado. Todavía hoy continúa siendo un enigma la autoría del magnicidio. Noticias. Traigo noticias. ¿Qué ocurre? Escuchadme todos. ¿Y qué pasa? El rey, don Amadeo, se marcha. Nos deja. Es una decisión irrevocable. Hijas, el rey se marcha. ¿Qué dices, mujer? Que don Amadeo, cansado de bregar con esta gente, tira la corona por la ventana y se va. Incapaz de encontrar salidas para atajar los problemas que le han ido surgiendo, en los que para él han sido 2 largos años de reinado, el rey Amadeo I decide presentar su renuncia al trono de España. La división y el enfrentamiento entre todos los partidos había sido la causa de que durante los 2 años de su reinado se celebraran 3 elecciones generales y se sucedieran 6 gobiernos, cada vez más débiles. Desde su llegada a España, Amadeo I no había contado con el apoyo de la nobleza, ni tampoco de la Iglesia. La aristocracia siguió siendo fiel a la dinastía de los Borbones, y la jerarquía eclesiástica, que había tenido que asumir la libertad de cultos establecida en la Constitución, recelaba de que el nuevo rey llegara a apoyar la separación total entre la Iglesia y el Estado, que cada vez con más insistencia pedían las sociedades liberales, cada día más anticlericales. El derrocamiento de los Borbones y la aceptación de la monarquía como forma de gobierno habían alentado las esperanzas de los carlistas, que aspiraban a derribar al monarca italiano para proclamar después como rey a su nuevo pretendiente, Carlos VII. La guerra de Cuba, que duraba ya 4 años, fue otro de los conflictos con los que Amadeo I tuvo que enfrentarse durante su reinado. ¡Vamos, hijos de la patria! ¡Días de gloria van a llegar! ¡Viva la República! El mismo día de la salida de Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, reunidos en sesión conjunta, proclaman la República como forma de gobierno de la nación. Fracasada la monarquía democrática, la República es la única salida que le queda a la Revolución de 1868 para mantener su espíritu. Los federales moderados intentan sacar adelante en el Congreso una nueva constitución que recoja la nueva forma de gobierno y que acabe con el Estado centralizado. En su proyecto, España había de quedar formada por 17 estados con amplia autonomía y se establecía la separación de Iglesia y Estado. Cartagena es la primera ciudad que el 12 de julio de 1873
pone en práctica la sublevación cantonal. Sus ciudadanos, con la ayuda de las tripulaciones de los buques de la Armada fondeados en su puerto, se hacen con el control de la ciudad y proclaman el Cantón Libre de Cartagena. En los días siguientes, las sublevaciones cantonales se extienden como un reguero de pólvora por todo el litoral mediterráneo y por Andalucía. Decenas de ciudades se proclaman independientes. Cada cantón pasa a ser gobernado por una junta revolucionaria. La insurrección cantonal provoca la caída de Pi y Margall a los 2 meses de su nombramiento. Las Cortes Republicanas eligen como nuevo presidente al federalista moderado Nicolás Salmerón. Dispuesto a restablecer el orden, Salmerón recupera la fórmula unitaria de la República y recurre al ejército para acabar con la insurrección cantonal. La mayoría de los cantones son reducidos por las armas, pero algunos fuertemente defendidos, como Cartagena y Málaga, resisten. Ante la posibilidad de que la República volviera a caer en manos de los intransigentes y se radicalizara de nuevo, el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, ordena la entrada de sus tropas en las Cortes y disuelve la Asamblea. El nuevo gobierno, presidido por el general Serrano, acaba enseguida con el último foco de resistencia cantonalista, Cartagena. La ciudad había resistido 6 meses el asedio del ejército. Mientras tanto, el historiador y liberal centrista Antonio Cánovas, que no ha participado en la vida política de la Revolución, está preparando minuciosamente, como satirizan los humoristas de la época, la restauración de la monarquía borbónica en la persona del príncipe Alfonso. El 29 de diciembre de 1874, otro militar, el general Martínez Campos, se pronuncia en Sagunto a favor de la monarquía, proclamando rey de España a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Exiliado en Inglaterra, Alfonso XII retorna a Madrid. La monarquía ha sido restaurada.